guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria. Así que hoy vamos a empezar a leer un capítulo entero de la Biblia. Para esos que nunca han leído uno, abra la Biblia en el libro del profeta Isaías y vamos a buscar el capítulo 26, que es un capítulo precioso. Y si no alcanza el tiempo para predicar, pues no predicamos, pero vamos a leer todo ese capítulo. Hay gente que le dice a uno, pastor, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Bueno, normalmente les empiece por el Nuevo Testamento. Pues si le toca empezar por el Antiguo, el libro de Isaías es un libro extraordinario para empezar a estudiar la Biblia. El libro de Isaías se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Es un profeta que vivió hace 2650 años, imagínense. Y las palabras de él tienen todavía todo el peso, todo el valor para nosotros. Me avisan cuando lo encuentran, por favor. Vamos a proyectarlo aquí también. Yo voy a ir leyendo. Si usted no trajo su Biblia, puede ir leyendo en la pantalla. Voy a tratar de leer despacio para que no solo escuchemos, sino que meditemos lo que estamos diciendo. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres justo, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. No sé de qué le parece a usted, pero yo creo que cada versículo de este texto, hermano, usted puede sacar una cantidad de revelación y de enseñanza y de sermones. Es como la esencia. Es un hombre que está haciendo un resumen, una vista en retrospectiva, una evaluación de lo que ha sido el pueblo de Israel hasta ese momento, de cómo los han humillado otras naciones,
de cómo los israelitas han sido tan duros, tan tercos, que solo cuando están en medio de la tribulación, dice, cuando estaban en la tribulación sí derraman oración, esperan hasta que la situación se ponga insoportable para empezar a buscar a Dios. Pero el profeta dice, pero yo no, Dios, tú eres el deseo de mi alma, en la noche lo que deseo eres tú, mientras me dure, él hace un voto a Dios, hace un pacto, dice, mientras me dure el espíritu dentro de mí, o sea, mientras esté vivo, yo voy a madrugar a buscarte. Este era un hombre apasionado por Dios, apasionado por la presencia de Dios, en medio de un pueblo al que le valía nada, que solamente cuando estaban en crisis se acercaban a Dios. Un pueblo que tenía la palabra, que tenía profetas, que tenía, pero que no les interesaba gran cosa, estaban ocupados en otras actividades. Y por eso al final, en la evaluación que hace el profeta, es concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Qué triste para una nación, qué triste para un ministerio, qué triste para una iglesia llegar al final del camino y ver para atrás y decir no hicimos nada. Todos fueron pujidos y gritos, pero lo que parimos fue viento. No había vida, no había ninguna criatura, no había ningún niño, no había ningún... Los moradores del mundo siguieron como estaban antes, cachetones y saludables, y nosotros no causamos ningún impacto, la influencia nuestra no afectó a nadie. Tiene que ser terrible, hermano, llegar uno al momento de que empieza a evaluar su vida y ver que no ha hecho nada. Que tuvo toda su vida la oportunidad, que tuvo a Dios de parte suya, que tuvo las promesas, que tuvo la revelación y que sin embargo no hizo nada. Morirse no es el problema, créame. Morirse no es ningún problema, porque a todos nos va a pasar. Sería terrible si solo uno se muriera y todo el resto siguiera viviendo, pero tarde o temprano a todos les llega. Morirse no es algo tan terrible. Lo terrible, hermano, es morirse y no haber vivido nunca. Lo terrible no es morirse, es haber pasado muerto 60 o 70 años sin hacer nada provechoso, sin hacer nada productivo. Morirse y que usted se muera y lo sepulten y durante unos días la viuda lo llora y los hijos lo lloran, pero después los hijos consiguen novia y la viuda consigue repuesto, y allá cada vez en cuando le van a echar un poco una flor ahí a la tumba, pero no causó usted ningún impacto, no influyó en la vida de nadie más. Eso debe ser espantoso. Ese es el resumen que hace Isaías. Concebimos, dimos a luz viento, no hicimos ninguna liberación en la tierra. Dios puso a este pueblo, levantó a Israel, lo bendijo, lo prosperó, lo rodeó con un muro de protección porque tenían una misión. ¿Cuál era la misión? Era hacer sal en la tierra, era hacer luz en el mundo, era afectar la vida de los paganos que estaban alrededor de ellos. Pero en realidad más bien pasó al revés, los paganos los pisotearon, se enseñorearon de ellos. El texto es maravilloso, es poético, es de todo, pero cuando usted empieza a analizarlo, en realidad este hombre está afligido, está triste. Ahora, quiero que entienda algo. Isaías no está hablando de él mismo. Isaías sí dejó una huella, Isaías sí cambió la historia. Tanto así que hoy, 2700 años después, hoy domingo probablemente en todo el planeta habrá miles de iglesias protestantes, católicas, ortodoxas, hablando de este hombre, del legado que él dejó, de su historia, de sus mensajes, de su vida, de su testimonio, de la influencia. Yo sé que Isaías era casado, la Biblia lo dice, sé que tuvo hijos, pero a Isaías no lo recuerda solo la viuda y los hijos, lo recuerdan millones de personas en todo el mundo que han conocido de Dios, que han recibido revelación, que se han convertido a Cristo gracias a las profecías y al trabajo de este hombre. Él sí hizo una liberación en la tierra, él sí dejó una huella, pero la gente de su tiempo en realidad no, y eso es lo que a él le duele. ¿Qué es lo que pasa? Que por humildad él habla en la primera persona del plural, dice nosotros concebimos, nosotros dimos a luz viento. Pero en realidad eso es por humildad, porque él sí era diferente. Es como Daniel cuando ora, dice, Señor, hemos pecado, hemos sido impíos, hemos sido rebeldes, hemos sido idólatras. Daniel nunca fue idólatra. Es por humildad, él se pone en el lugar de su pueblo, porque si no suena muy feo.
como esos pastores que se ponen, y ustedes pecadores, y ustedes carnales, como yo no. No, hermano, estamos en el mismo saco. A veces la gente no entiende esto. Esta es una muchacha que la contrataron para que fuera secretaria, un señor con mucho dinero y muy educado. Y la muchacha tenía una memoria de teflón, no se le pegaba nada. Y el patrón le decía, mamita, mándeme esta carta a fulano, mándeme este memo al otro, escríbame al otro. Y al final del día, ya mandó, ay, se me fue. Ya cuando tenían como un mes de estar en esa vaina, el patrón le dice, mamita, aquí estoy viendo el sobre que había que mandarle al banco. Otra vez se nos olvidó mandar la carta al banco. Y la muchacha dice, ay sí, patrón, qué brutos somos. Nunca entendió que le estaba hablando en plural, se nos olvidó, era para que ella no se sintiera mal. Y no más bien termina insultando al pobre viejo. Este es el cuadro que pinta Isaías. Y uno dice, caramba, qué historia más triste. Pero no, hermano, no es triste, porque después de esto entra en juego la misericordia de Dios y viene una profecía, viene una revelación extraordinaria, que es la que yo quiero que nos enfoquemos en esta mañana. Yo sé que ya muchos de ustedes han oído hablar de esto, pero aquí, hermano, en esa probablemente crisis emocional que está teniendo Isaías, viendo la situación espiritual y moral de su pueblo, en ese momento el Espíritu Santo viene sobre él y le cambia de marcha, y empieza el tipo a ver otras cosas en el Espíritu, empieza a hablar otra palabra en el Espíritu completamente diferente, que no tenía que ver con lo que venía diciendo. Vamos a pasar al versículo siguiente para que vean, y vamos a ir uno por uno. Ahora empieza este hombre, lo toma el Espíritu de Dios, después de que hace esta evaluación, y empieza a profetizar. Y dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Voy despacio. Si usted puso atención a la lectura, que lo dudo mucho, pero si puso atención a la lectura cuando estábamos hace unos minutos, en el versículo 14 está hablando de los enemigos de Israel. 26:14. Y dice, muertos son, ¿qué? No resucitarán, no vivirán. Entonces, está hablando de una gente que no va a participar en la resurrección. Eso es lo que yo entiendo. Pero luego venimos aquí al versículo 19 y habla de otro tipo de personas. Tus muertos, los del pueblo de Dios. No los enemigos de Dios, sino los del pueblo de Dios. ¿Tus muertos qué? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Aquí está hablando, hermano, de que más adelante, para los que han estudiado la Biblia, en el Nuevo Testamento habla de que va a haber dos resurrecciones. Una, que llama la primera resurrección, que es la de los justos. Los santos, los hombres y mujeres de Dios, desde Abel, que fue el primer justo en morir, hasta el último creyente o la última mujer cristiana que muera antes de que Cristo venga, van a resucitar. Hay una promesa en Isaías y hay docenas de promesas en el Nuevo Testamento que dicen que la muerte no es el final para los creyentes. Tus muertos vivirán, sus cadáveres. Hay gente que dice, sí, el espíritu va a seguir viviendo. No, mi hermano, aquí no está hablando del espíritu. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. El cuerpo se va a levantar de la tumba, sin achaques, sin reumatismo, sin miopía, sin arrugas, sin enfermedades. Nos vamos a levantar con un cuerpo glorioso como el que tenía el Señor Jesucristo cuando salió de la tumba y cuando se le apareció a los discípulos. Un cuerpo que va a poder hacer cosas que el cuerpo físico hoy en día no puede hacer. Jesús resucitado dice que los discípulos tenían miedo, se encerraron en una habitación por miedo a la persecución de los líderes religiosos, y de pronto Jesús apareció en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Cruzó los muros de piedra, pasó entre ellos y se les materializó en el frente. Su cuerpo no puede hacer eso. La última vez que yo traté de cruzar una pared, hermano, fue bastante doloroso. No importa si usted es Tarzán, no importa si va al gimnasio, no importa si toma vitaminas, el cuerpo físico tiene un montón de limitaciones. No vamos a resucitar con un cuerpo de carne, huesos y sangre. Vamos a resucitar con un cuerpo de materia, pero es un cuerpo de materia gloriosa, como la que tenía Jesús. Si usted entrena mucho y practica y desde niño puede que llegue a saltar, no sé, 1 metro, 2 metros, pero tarde o temprano la fuerza de la gravedad lo tiende a bajar.
Pero cuando Jesús resucitó con el cuerpo de gloria, llevó a los discípulos al monte de los olivos y de pronto vieron que empezó a subir, hermano. Y subió más allá de las nubes y cruzó el primer cielo y el segundo cielo y el tercer cielo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Un cuerpo que no va a estar sujeto a las leyes físicas del universo, que no va a envejecer, que no va a padecer achaques. Repito, no importa. Yo entiendo, somos seres humanos, se muere mi papá, se muere mi mamá, muere alguien que yo quiero. Yo me aflijo, yo me entristezco, pero la Biblia dice que nosotros nos entristecemos no como los otros, que no tienen esperanza. Nosotros nos entristecemos como gente que sí tiene esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza, hermano? Nuestra esperanza es que ni la tumba, ni el cáncer, ni los accidentes, ni el COVID, ni nada tienen la palabra final. La palabra final la tiene Jesús. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos vida eterna, pero no para pasar la eternidad flotando en una nube ahí con una sábana, como los fantasmas de la televisión. ¿Cómo te va? Bien. No, vamos a tener cuerpos de gloria. Cuando Él venga, escribe el apóstol Juan, seremos semejantes a como Él es. Eso es lo primero que Dios le revela a Isaías. En ese momento depresivo, que él está en ese momento de aflicción, en ese momento en que está contristado, le dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿Y cómo sabemos que estos son los de la primera resurrección? Porque los de la segunda van a resucitar también, pero para juicio. Pero estos no vienen para juicio, porque le dice, despertad y cantad. Este planeta todavía no ha oído un coro, ni el coro del tabernáculo mormón, ni ningún coro. No hay un coro como el que va a haber el día que Cristo venga. Millones de muertos, de santos de Dios, levantándose gloriosos, alabando el nombre de Jesús, cantando y bendiciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta los sordos y desafinados como yo vamos a poder cantar, hermano. Despertad y cantad, dice, moradores del polvo, porque tu rocío es con rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Estaba leyendo un artículo de un señor ateo diciendo que qué estúpidos los cristianos, qué ingenuos, cómo pueden creer. La personalidad está en el cerebro y cuando el cuerpo se deshace, el cerebro se deshace. ¿Quién va a recuperar otra vez todos esos átomos y moléculas? Bueno, seamos serios. Si creo lo que dice Génesis, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, el mismo Dios que no tuvo problema para crear un cerebro espectacular, Adán, con el polvo de la tierra, va a tener un problema para volverme un cerebro mejor que el que yo tengo, que el que usted tiene, hermano, del polvo también. Como decía la canción aquella, del polvo de donde esté, me tiene que levantar. Job, que vivió muchos siglos antes de Isaías, Job decía, yo sé que después de deshecha esta mi piel, oiga, después de que me entierren y se me deshaga la carne y la piel, con mis ojos he de ver a Dios. Si la piel se le había deshecho, ¿con qué ojos iba a ver a Dios? Era con los ojos del cuerpo resucitado. Esa es la esperanza del creyente. No somos inmortales, nos enfermamos, nos dan cosas ahí, nos torcemos las piernas, nos las quebramos como Pablo. También nos da COVID, también tenemos que ir al hospital de vez en cuando. Yo no creo eso que creen algunos predicadores, que si usted es cristiano nunca se va a enfermar, porque por la llaga de Cristo fuimos sanados. No, hermano, eso es mentira. Tampoco creo que con la oración se sanen todos los enfermos. Discúlpeme si piensa que soy incrédulo, pero le estoy diciendo honesto, estoy diciendo lo que yo creo. Si la oración sanara a todos los enfermos, nadie se moriría nunca. Cada vez que usted está enfermo, ¿para qué va a gastar en pastillas ni jarabe? Llame al pastor. Hasta más barato le sale. Bueno, depende. Pues yo puedo orar por usted, usted puede orar por mí, Dios me puede sanar 3, 4, 5 veces, pero hay una de la que no me voy a librar porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pastor, eso es falta de fe. Pablo resucitó muerto, sí, Pablo. ¿Y cuántos ha resucitado usted que tiene tanta? Ninguna. Pablo escribe que andaba de gira y dice, a uno de mis compañeros tuve que dejarlo enfermo. ¿Usted cree que uno iba a andar con Pablo, que resucitó muertos, y ser compañero del ministerio de Pablo? Y que Pablo lo iba a ver enfermo a uno y no iba a orar por uno. Claro que oró, pero Dios no lo sanó. El mismo Pablo dice que tiene un mensajero de Satanás ahí, una espina en su costado que lo atormenta, y se le he rogado 3 veces al Señor que me lo quite, pero el Señor me dice que no, que le baste mi gracia porque el poder de Él se perfecciona en la debilidad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, este es uno de los versículos más lindos de la Biblia, le dice, ya no bebo agua,
tome vino. No, ahí está en la Biblia, no me voy a poner a pelear con usted, pero ahí está. Y ya no beba agua, dice, tome vino. ¿Por qué? Porque el agua de aquella época no era potable, no tenía cloro, no tenía flúor. Y seguro Timoteo tenía un sistema digestivo muy delicado y el agua estaba llena de microbios y bacterias. Y entonces, y le dice, y le explica por qué, le dice, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Pablo amaba a Timoteo, le llama mi hijo amado. ¿Usted cree que Pablo no había orado por la sanidad de Timoteo? Claro que había orado, hermano. La sanidad, déjeme explicarle, es un don de Dios, es una bendición. Ser sanado por Dios sobrenaturalmente es algo maravilloso, es un milagro. Dios sigue sanando gente hoy en día porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La sanidad es una bendición, pero déjeme explicarle esto, la sanidad es un parche. Es como cuando se le poncha a uno una llanta y no tiene plata. Usted va a la bomba y le hacen ahí un poco y le pegan un parche, pero ya usted sabe que esa llanta y aguantará 2, 3, 4, 5 parches, pero llega el momento que necesita una llanta nueva. La sanidad es un parche para que sigamos funcionando aquí, haciendo la voluntad de Dios, para que demos testimonio del poder de un Cristo resucitado que todavía sana y hace milagros. Pero va a llegar un día en que no te vas a curar, hermano, y Dios te va a dar una llanta nueva. Eso se llama la resurrección. La sanidad es el parche, la resurrección es la cura. Pero hay algo más, porque después sigue. Verso 20. Y ahora, note con quién está hablando ahora. Con el verdadero pueblo de Dios. Ahora es Dios hablando al pueblo y le dice, anda pueblo mío. Hello. Anda pueblo mío, le dice, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Oh, ¿a cuál pueblo le está hablando? A este pueblo que acaba de resucitar, a los moradores del polvo, a los que se levantaron cantando. Les dice, entra pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Cuáles aposentos? Uno resucitado no ocupa mucha cosa. Es que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, me voy allá para preparar lugar para ustedes. Amado, Jesús tiene 2000 años de estar preparando una cosa espectacular. Sin hipoteca de primer y segundo grado, sin fiadores, sin garantía colateral, sin depreciación, sin permisos de construcción, sin impuestos municipales. Es una cosa, pero es algo fuera de serie. Yo no me puedo explicar qué estará haciendo el Señor. Ni siquiera trato ni de imaginármelo, pues no quiero pensar, pero Jesús dijo que sí iba a hacer su trabajo y dice, me voy a ir a prepararle el lugar para la esposa. Usted si quiere casar, quiere tener el nido, hasta los pajaritos hacen eso. Los pájaros se van a parear, hermano, la pájara se la tira suave, nada más observa. Y hay 5 pretendientes y la pájara va a examinar, tienen que hacerle nido, y la pájara va a examinar a ver cuál es el mejor constructor. Y el que hizo el mejor nido, el mejor lugar, con ese me caso. Bueno, no sé si los pájaros se casan, pero se va con ese. ¿Por qué? Porque el macho está proveyendo un lugar para que la esposa, la hembra, se sienta segura que ahí va a tener su cría, que ahí no se va a mojar, que el vendaval no le va a arrancar el nido, que el esfuerzo y los huevos que ponga no se los va a comer un predador. Pues Jesús, hermano, está preparando un lugar para que llevar a su esposa, para que cuando usted llegue no va a tener ninguna añoranza por lo que dejó aquí en la tierra, porque no va a haber nada que se pueda comparar con lo que Cristo está preparando para su esposa. Note, a esa gente que se levanta del polvo cantando, el Señor le dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras de ti la puerta. Ese es un momento solemne. Cuando la puerta se cierra es que ya no va a entrar nadie más. Durante 120 años Noé predicó, anunció el juicio, anunció el diluvio. La gente no le creyó. Cuando un día Dios le dijo, entra con tu mujer, entra con tus hijos, entra con tus nueras al arca, ellos entran y dice, y Dios cerró la puerta. Y una vez que cerró la puerta, la gente podía flotar, gritar, suplicar, hincarse, y ya no había tiempo. Hay un tiempo en que la puerta está abierta. Entre por esa puerta mientras está abierta, hermano. Porque es cuando la puerta se cierre, ya no va a haber más oportunidad. Entra, pueblo mío, a tus aposentos y cierra tras de ti la puerta. ¿Cuánto van a estar en esos aposentos? ¿Una eternidad? No. Dice, por un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dice, mientras pasa la indignación. ¿Por qué? Porque esta es la primera resurrección. Los muertos en Cristo se levantan del polvo
Y los que estén vivos en ese momento van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y van a ser arrebatados a las moradas de la casa del Padre. Eso es la primera resurrección. Los muertos se levantan del polvo, los vivos son transformados. ¿Sí o no? Y el momento, lo que conocemos como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Pero en ese momento que la puerta se cierra arriba, empieza el juicio de Dios aquí abajo. Empieza lo que se conoce como la gran tribulación. ¿Okay? Supuestamente va a durar 7 años. Entonces, el pueblo entra a sus aposentos, cierra la puerta, se esconde por un momento, un ratito. ¿Durante cuánto tiempo? En tanto que pasa la indignación. Mientras que en esos 7 años arriba se está celebrando lo que se conoce como las bodas del Cordero de Jesús con la iglesia, aquí abajo está ocurriendo lo que se conoce como la gran tribulación. Vamos a ver si es cierto, le damos el versículo 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces vamos despacio. Note que el versículo 19 habla de la resurrección, de la primera resurrección. El versículo 20 habla del arrebatamiento y la entrada arriba. Pero el 21 habla de la gran tribulación aquí abajo. Hay una secuencia cronológica, hay un orden. Recuerde que Isaías no estaba pensando en nada profético, estaba analizando la historia de Israel. Había terminado como triste y frustrado. La verdad es que esta gente no reacciona, no ha hecho nada. Pero lo que el Señor le está diciendo es: Isaías, hay esperanza. Yo tengo un futuro glorioso para los que sí son míos de verdad. Para mi pueblo, anda pueblo mío. El asunto más importante en la vida, hermano, no es descubrir si usted es tico, nicaragüense, o estadounidense, o chino, o ruso. El asunto más importante en la vida es descubrir si usted pertenece al pueblo de Dios o no pertenece. No a una iglesia, no a una denominación, no a un concilio, sino al cuerpo de Cristo. Porque de eso va a depender no solo el estilo de vida que tengamos acá, sino dónde vamos a pasar la eternidad. No quiero imaginarme, hermano. Si usted quiere saber más o menos cómo va a ser la tribulación, léase el libro de Apocalipsis. Pero la gente no ha visto absolutamente nada como lo que va a venir sobre la tierra. Y todo el escenario se está acomodando, hermano, para que se cumplan todas estas profecías: el escenario político, el escenario económico, el escenario militar, el escenario cultural, religioso. Todo se está acomodando para entrar a esta etapa. Y cuando llega la tribulación, dice Isaías, la gente se vuelve como el pueblo de Israel. Derramaban oración cuando eran atribulados. La gente va a llorar, hermano, va a suplicar, pero ya va a ser demasiado tarde porque la puerta ha sido cerrada. Por eso es la necedad de los predicadores y de los profetas que dicen: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, que hoy es el día de la salvación. Hoy, mañana no sabemos. Vamos a ver, porque hay algo más todavía en este versículo. Pasamos al... Note que en los originales, los libros de la Biblia no están divididos en capítulos ni versículos, sino que eran rollos. Eso se hizo después para estudiar. Entonces, termina el capítulo 26, para nosotros empieza el 27, para los que leían el libro de Isaías no, todo eso iba corrido. Entonces el versículo que sigue dice: en aquel día, ¿cuál día? Hello. En el día de la tribulación, el día de la segunda venida de Cristo, dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Despacio. 2 veces dice el leviatán serpiente veloz y le dice serpiente tortuosa. Y luego habla de un dragón que está en el mar. No crea usted que es que ahí está la dragona de Shrek. Está hablando proféticamente. ¿A quién se le llama en la Biblia la serpiente antigua y el gran dragón? A Satanás. Si usted lee el libro de Apocalipsis, está hablando aquí de Satanás. Entonces Dios mismo, Jehová, sale y dice: para castigar con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Dios mismo. Ahora, no es que viene con una espada, hermano, como los 3 mosqueteros. Estamos hablando de la espada. En la Biblia simboliza
la palabra de Dios, con una palabra de poder, con una palabra de autoridad. La primera vez Cristo vino manso, como un cordero, ni siquiera abrió su boca, no levantaba el volumen. Pero la segunda vez viene como el león de la tribu de Judá, va a rugir, hermano. Va a rugir, y ni Satanás ni sus demonios se van a poder sostener delante de él. Así que en 4 versículos, con un solo brochazo, el Espíritu Santo toma al profeta Isaías y nos presenta todo un escenario escatológico, todo un escenario profético. Primero, los muertos se levantan del polvo celebrando. Hay gente que tiene 3.000, 4.000 años de estar ahí, esperando oír una palabra nada más. La palabra de Jesús que diga: hijos, vengan fuera, para tirarse. Porque, hermano, esto va a ocurrir, esto no es un cuento de hadas. Jesús se puso de pie frente a la tumba de Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Y Jesús no dice, empezó a hacer una oración ahí prolongadísima y no. ¿Sabe qué hizo Jesús para resucitar a Lázaro? 3 palabras. Hasta hay una canción muy bonita así, que dice: son 3 palabras solamente mis angustias. Y esas palabras son: cómo me gustas. Es un bolerazo, oiganlo cuando qué tiempo. Lo que hizo el Señor fue decir 3 palabras: Lázaro, ven fuera. Eso fue todo. Y algo ocurrió ahí adentro, hermano. Aquel cuerpo ya se estaba descomponiendo, ya olía. Ya las paredes de las células se habían roto, hermano. Ya todo el proceso ese de que el tejido se descompusiera ya había empezado. Y esta palabra de Jesús, simplemente: Lázaro, ven fuera, ella llega hasta el fondo de la tumba, hermano. Y la piel se recupera y las células vuelven a recuperar su estructura. Y aquel tipo se levanta, hermano. Y no solo se levanta, después comen con Jesús y anda. Y yo siempre he tenido claro una cosa, hermano. Jesús dijo esa vez una palabra de más. Cuando Jesús se puso de pie en ese cementerio, tuvo que decir primero Lázaro. Porque si solamente Jesús se para ahí y dice: ven fuera, se le tiran afuera todos los muertos que había ahí. Y todavía no era el tiempo para ellos, ese era el tiempo solo para Lázaro. Pero ese mismo Cristo que se paró ahí y dijo: Lázaro, ven fuera, se va a parar un día, hermano, en este planeta, y va a decir: ven fuera. Y va a llamar a su iglesia, va a llamar a usted, va a llamar a los que ya se han ido, a mi padre, a mi madre, a los hermanos que se nos han ido adelantando en el camino. Y ese día el mundo va a ver algo, un espectáculo que ni siquiera se puede imaginar. Millones y millones de muertos levantándose, gloriosos, cantando, celebrando, y millones de vivos transformados y desapareciendo para entrar en los aposentos del Señor y cerrar la puerta por un poquito mientras pasa la indignación de Él aquí en la tierra. ¿Cómo un hombre como Isaías hace 2700 años pudo tener esta revelación, mano, de lo que después Dios le iba a enseñar a Juan, a Pablo, lo que Dios iba a mostrar en el libro de Apocalipsis? Y cómo no son palabras sueltas, cómo hay un orden, hay una concatenación, están encadenadas un versículo con el otro y con el otro, y nos van llevando en 4 versículos, nos llevan por todo el plan de Dios. Estas son las 4 cosas que faltan por ocurrir en la profecía. Hay cientos de profecías bíblicas que ya se han cumplido: el nacimiento de Cristo, la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo, el establecimiento de la iglesia, todo eso ya se cumplió, pero nos faltan estas, y están condensadas ahí en esos 4 versículos. Resurrección de los justos, arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación y la venida de Cristo en juicio para destruir toda obra de Satanás. Así que, hermano, no sé si usted lo entiende, pero estamos viviendo en tiempos maravillosos, en tiempos emocionantes. Ninguna generación de la iglesia ha vivido en tiempos tan cercanos al cumplimiento de las promesas como el que estamos viviendo nosotros. Todavía tenemos luchas, todavía tenemos tentaciones, todavía nos desanimamos, todavía nos enfermamos, todavía se nos adelantan seres queridos en el viaje. Pero, hermano, un día lo vamos a entender todo. El mismo Dios, creador del universo, va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y vamos a volver para atrás y vamos a entender lo que ahora no entendemos. Dice Pablo: ahora vemos en parte, y en parte conocemos, y en parte profetizamos.
pero aquel día vamos a entender incluso hasta cómo fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios les bendiga, anímense unos a otros con estas palabras, hermano. Maranata, Cristo viene más pronto de lo que la gente piensa. Estamos del buen lado, estamos del lado de los ganadores y aquí nos vamos a quedar por la gracia de Dios.